en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues cuando Juan me invitó a hablar del Congreso, yo le pregunté cuál era el tema y me dijo que era la apologética. Y yo le dije que como que yo ese tema no lo quería dar mucho y se sorprenderían y me dirían, bueno, pues tú eres apologista. Y el problema que yo no toco mucho la apologética ya es porque yo soy apologista de la vieja escuela. Hay una apologética ahora que yo no entiendo y que no participo en ella. Yo brevemente me crié en Cuba, comunista desde joven, desde muchacho, tuve que aprender al diálogo con personas que eran ateas. La discusión era si Dios existe, si Dios no existe. O sea que desde pequeño me entrené en esto que hoy en día sé que se llama apologética. Yo no sabía cómo se llamaba, pero cuando vine para Estados Unidos me di cuenta que aquí no habían ateos, aquí lo que habían eran protestantes que atacaban a la iglesia más que los ateos. Entonces yo era muy joven, recién llegado aquí, yo me puse a tratar de decirles a ellos que estaban equivocados y explicarles. Yo oía los programas de radio de ellos y después llamaba al pastor, cuando eso no había internet ni nada por el estilo, lo llamaba o pedía cita y trataba de explicarlo. Y así comencé en esta batalla. Yo era bien joven, a finales de los 80. En ese momento, para Matuli es el único que había apologista que yo había oído hablar en mi vida, era de él. De los americanos, ni pensar que iba a haber ninguno. Y yo empecé esto muy rústicamente, sin saber qué es lo que hacía. Pero el objetivo mío era llevar la palabra de Dios a personas que yo pensaba que estaban equivocadas. Después me di cuenta que las personas no estaban equivocadas, era que querían permanecer en su error. Entonces ya ese no era problema mío, pero sí se formó esta cosa. Un periodista de Miami, un programa, fue quien me dijo, tú eres apologista. Y yo dije, vaya, ¿cómo soy yo apologista? Yo no estaba ni muy seguro de qué era. Me puse a leer a los primeros apologistas, a San Justino Mártir, y entonces me di un poco de cuenta y empecé a hacer un poco rústicamente la apologética. Pero como decía, el énfasis mío no era ganar discusiones. El énfasis mío era a personas que yo pensaba que estaba equivocada, presentarle la correcta doctrina de la iglesia para que ellos se dieran cuenta que lo que ellos creían de la iglesia no era. Y así fue la apologética que yo hice, pero en estos últimos tiempos hay una apologética que yo no entiendo, pero digo de todo corazón. Y no es crítica, los tiempos cambian y me imagino que las diferentes disciplinas cambian con los tiempos, pero yo siempre le digo a las personas que un apologista tiene que huir de tres tentaciones. La primera es de que se la sabe todo. Un apologista no se la sabe toda. Un apologista todos los días va aprendiendo. Otra tentación que tiene que ver un apologista, tú no tienes respuestas para todo. Hay cosas que tú no puedes responder porque no tienen respuestas. Y la tercera premisa es que pensar que la persona que está dialogando contigo no es tu enemigo, es una persona que está enferma. Y yo veo que hoy en día muchas veces no quiero juzgar, pero la apologética se hace para ganar la discusión. Y en la apologética no es ganar la discusión, es ganar el alma para Cristo. Hay veces que tú crees que perdiste una discusión humanamente, pero dejaste esa semilla sembrada en ese lugar. O sea que el apologista tiene que huir mucho de lo que es la soberbia. Los apologistas es muy fácil que se vuelvan soberbios y que piensen que tienen respuesta para todo y no. A mí hay veces que me preguntan cosas que yo le digo, mira, hermano, eso pertenece al misterio de Dios. Yo no tengo respuesta para eso. Porque ¿qué sucede? Cuando uno empieza a inventar respuestas, cuando surgen las herejías. Pero bueno, hablando de la experiencia que yo tengo de la apologética, lo primero es pensar que la apologética es un asunto nuestro, no es un asunto mío. Eso es lo primero. Si vamos a hacer apologética, nos necesitamos uno a los otros. Nadie, ningún apologista puede abrir una tienda él solo, poniéndola en otras palabras. La apologética no es una competencia, es una cooperación de unos con otros. Cuando surgen nuevos apologistas, yo me alegro, yo digo, bendito sea Dios, que surjan millones de apologistas, pero no voy a decir que no, yo soy mejor o soy peor, no, esto no es ninguna competencia. Y como les dije,
no podemos trabajar solo, tenemos que trabajar en coordinación unos con los otros. Pero para eso hace falta humildad. Es la otra condición necesaria por una persona que está en una disciplina como esta, que es de la dialéctica. También pensar que la apologética es tanto el cómo como el qué, que es lo que quiero decir. Lo que quiero decir, este es un aspecto de la apologética. Un mismo argumento puede ser fantástico, puede ser mediocre, puede ser impactante, puede ser aburrido, de acuerdo de cómo uno se exprese. Una frase bien elaborada, muchas veces la fecha que tú cavas en la punta de lanza de la verdad que tú vas a presentarle a la otra persona. Lewis, el gran filósofo de Inglaterra, creo que era, decía, se toma su tiempo para elaborar frases que dejen clara la verdad. Y eso marca la diferencia en la impresión que tú dejas. Quizás nadie ha hecho mejor esta explicación como el gran Chesterton, uno de los grandes filósofos del cristianismo de esta época. Y él decía, las cosas que pueden resultar familiares, mientras la familiaridad genera afecto, más vale que se conviertan en desconocidas, cuando la familiaridad genera desprecio. O sea, si la gente cree que sabe lo que tú vas a decir, te van a prestar poca atención. Resumiendo un poco de esto, Chesterton piensa que la mayoría de las personas en Occidente siempre están a la defensiva contra lo que creen, sobre todo en el cristianismo. Es decir, en Occidente todo el mundo está a la defensiva contra lo que creen que el cristianismo haría si nosotros volviéramos a controlar el evangelio o el mundo. O sea, que vamos a hablar siempre a un mundo que está totalmente polarizado en contra de nosotros. Ellos van a ir a ti ya pensando que lo que tú vas a decir está mal. Y si es una persona de una secta o de otra iglesia es peor. Ellos vienen ya predispuestos, ellos vienen con el concepto de que tú vas a presentar está equivocado. Y aquí es donde uno tiene que empezar a darse cuenta que nosotros lo que tenemos que hacer antes que nada es predicar el único verdadero evangelio. Hay veces que hay que cambiar la perspectiva, hay veces que hay que hacerlo agresivamente, hay veces que hay que hacerlo condescendientemente, hay veces que tú te das cuenta que el problema es que no conoce lo que él está diciendo y hay que llevarlo a ese lugar primero donde él tiene esa confusión con la iglesia, de lo que no es la iglesia. Y eso lleva tiempo, lleva perspicacia cuando uno entra en este proceso. Son muchas cosas que se acumulan, pero lo primero es, yo creo que desenredar la madeja para ver qué cosa es lo que esa persona trae adentro. Y después hay otro aspecto de la apologética, que es el quién, y es tu carácter, es el carácter tuyo, de quién es la apologética, es muy importante, porque un apologista, hay dos dones, yo diría cuatro dones que tiene que tener del Espíritu Santo. Le digo que yo carezco de muchos de ellos, tengo que pedirlo todos los días y hay veces que tengo que hacer una pausa contestando y pedir los 14 dones, no los 7. El primer don que tiene que tener un apologista es autocontrol. Si tú, la persona que más grita no es la que gana la discusión, la persona que más insulta no es la que gana la discusión. Y lo que pasa es que esa gente son tan exasperantes que muchas veces te hacen perder el control. Y a la vez que tú pierdes el control, pierdes el control de la situación. Te dejas totalmente desarmado. O sea que una de las cosas primeras que tenemos que hacer es pedir al Señor y hacer ejercicio de nuestro autocontrol. Tú tienes que tener control de ti mismo. No puedes dejar que nadie te saque del paso que tú llevas. El otro don también que hay que pedirle al Espíritu Santo, y también es dificilísimo de alcanzar, no solo es el autocontrol, es la paciencia. En la apologética hay que tener mucha paciencia, se lo digo yo. Yo, gracias a Dios, he cogido paciencia no porque la haya aprendido, sino que son tantos años que ya estoy cansado. Yo creo que estar cansado me ha hecho bajar la guardia. Pero si la apologética tú tienes que pedir al Señor que te dé estos dones de paciencia. ¿Qué cosa es la paciencia?
La paciencia es la paz interior. Pero cuando tú tienes paz interior, tú puedes oír lo que otra persona te dice sin alterarte y sin perder el control. Pero sobre todo esa paz interior, ese don de paciencia, hay que pedirlo. Y el otro es la comprensión. O sea que comprensión de saber en qué situación está esa persona. Esa persona puede ser un ignorante, puede ser un malvado, puede ser un confundido, pero en cualquier forma que sea, él no es mi enemigo, él es la persona que yo quiero sanar. O sea que esas son tres cosas que le digo que no son fáciles tenerlas, ni yo las tengo, que es autocontrol, paciencia y paz interior para tener comprensión. Eh, otra cosa que hay que tener y también es muy importante es tienes que tratar de llevar una vida sin pecado. No quiere decir que para hacer apologética tú tienes que ser inmaculado, porque todos somos pecadores y todos vamos a pecar en algún momento, porque si no, el Señor no hubiera instaurado la confesión. Cuando digo que no puede haber una vida de pecado, es que tú no puedes vivir continuamente pecando. Tú tienes que haber una vida que tú luches para no pecar. Unas veces ganas, otras veces pierdes, y para eso está la confesión. Pero no puedes llevar una vida y decir, ah, no, total, el Señor me conoce como yo soy. No, tú tienes que tratar de llevar una vida lo más que se pueda dentro del orden de Dios. Porque si una persona vive en un pecado continuo, o sea, que está un pecado, puede ser un vicio, pecado continuo, hermano, el argumento más poderoso de la forma mejor dicha se derrumba como si fuera de merengue. Muchas personas no saben lo importante que es esta parte interna en la apologética. También el carácter es importante, cuenta. Eh, Últimamente, lo que le he dicho, hemos visto una explosión de apologistas que muchas veces los que se entablan, y no quisiera juzgar ni criticar, pero parte de explicar el asunto para que ustedes no caigan es precisamente esto. Yo he visto una cantidad de apologetas que andan en una guerra continua, que se fajan más entre ellos que con los protestantes. Eso no tiene sentido, eso no es sano. Muchas veces las personas lo que quieren es ganar. Yo te gané a ti. Y esa es una forma de perder los dones y de perder la apologética. Tú no estás aquí para ganar, tú estás aquí para convencer. Créanlo o no, a mí me llamó una vez un apologista y me dijo que si quería yo discutir con él un tema, y me dijo el tema. Y yo le dije, pero ¿cómo vamos a discutir tú y yo el tema si tú y yo creemos el tema que tú pones en materia de fe, tú y yo creemos lo mismo? Y me dijo, no, 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 mira, yo te voy a hacer la contraria a ti, tú me vas a defender, yo te voy a atacar para... Yo le dije, no, no, hermano, yo no me presto a esto. La apologética no es para hacer like, la apologética es para llevar la verdad, sobre todo, la verdad de Cristo a los corazones de la persona. O sea que esto es principalmente el mal que yo veo en el día de hoy. A veces he visto grandes apologistas que han caído, uno dice, ¿cómo es posible que caigan? Bueno, la piedad es muy, muy importante en la apologética. ¿Qué cosa es la piedad? Es la vida de piedad, es la vida de devoción que tú llevas. Tienes que llevar una vida de devoción, no siempre perfecta. Estoy seguro que mucha gente cuando hablan de apologética no hablan de esto, hablan de las técnicas de fajarse con el otro, pero si tú no tienes internamente todas estas características que te estoy diciendo, puedes ser Aristóteles hablando que tu palabra no va a llegar. Es como dice San Pablo, una campana que suena, un platillo que retumba. Una campana suena, pero cuando miras por dentro la campana está hueca, no hay absolutamente nada. Y el apologista no puede estar hueco por dentro, porque de nosotros sale no del bronce de afuera, sino sale del interior de nosotros lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Y sin una vida regular de piedad, de una vida regular de sacramento, de oración, yo siempre que voy a hacer apologética, lo primero que hago es orar, invocar al Espíritu Santo. Porque esta es una acción espiritual y mucha gente lo ve como una acción dialéctica. Y no termina siendo dialéctica, pero comienza siendo espiritual. Eh,
También otro punto que podemos ver es que la apologética, hoy en día pudiéramos decir, para explicarnos mejor, la apologética hoy en día es ser un infiltrado en el extranjero. Te voy a explicar qué cosa es ser infiltrado en el extranjero. Tienes que entrar, tienes que, cuando tú vas a debatir con una persona, tienes que debatir en el campo de él. O sea, una de las batallas que yo tengo siempre en el Facebook mío, que es donde la gente me comunica, y yo tengo una nota a la entrada de mi Facebook que lo explica, pero hoy en día nadie lee nada. Todo el mundo va a lo fácil. La primera pregunta, oye, tú eres protestante. Y digo, ¿cómo iba a ser protestante, hermano? Si yo tengo este web es la apologética católica y tengo afuera una foto del Vaticano. Dice, no, porque tú tienes la Biblia Reina Valera. Y yo le digo, ¿tú leíste la introducción? Por supuesto, no la leyó. ¿Qué yo digo en la introducción? En la introducción yo digo, yo utilizo la Biblia Reina Valera. ¿Por qué yo utilizo la Biblia protestante? Porque si yo voy a hablar con un protestante, yo no puedo ir con la Biblia católica. Porque si yo voy con la Biblia católica, ellos me van a decir que nosotros tenemos la Biblia equivocada. Yo para hacer apologética con esa persona tengo que ir con la Biblia de ellos, la Biblia protestante. O sea, pues tiene que ser un extranjero dentro del mundo de él, alguien que llega de repente, pero que viene a buscar. Eres extraño, pero estás entrando en el terreno de esa persona. Es como si tú vas a discutir con un testigo de Jehová. Tú tienes que discutir con ellos, con los libros que ellos tienen escritos, el arpa de Dios. Tienes que entrar a la doctrina. Si vas a discutir con un mormón, tienes que ir al libro del mormón. Sin saber el libro del mormón, tú no, lo que quiere decir que la apologética tú la haces en terreno extraño, lo haces en el terreno de ellos. Y por ese motivo, tú tienes que estar bien preparado. Si tú vas a hacer apologética con pensamiento católico, ya la pediste. Tú tienes que tener un pensamiento totalmente protestante. Y para tener ese pensamiento protestante, tú tienes que conocer lo que ellos, lo que ellos piensan. ¿Cómo lo conocí yo? Oyendo los programas de radio de ellos. Fue lo que me fue llevando a la apologética. Hoy en día se puede, es más fácil en el Internet, aunque te vuelvo a decir que tienes mucha paciencia para oír eso, pero tú puedes poner los web de esta gente y tú puedes oír qué es lo que hablan, cómo lo dicen, cómo lo presentan. Entonces tratar, cuando tú tienes eso preparado, tratar de entrar no con tu argumento católico, sino discutir con el argumento de él. Por ejemplo, con los mismos testigos de Jehová, que en la Biblia de ellos, que es una farsa. Cuando tú le hablas del Apocalipsis y le dices que dice Señor de señores y Rey de reyes, y tú le preguntas quién es este, y ellos te dicen, pues es Jesucristo, y entonces mire, entonces tú vas a Isaías, y dices, mire, la Biblia tuya dice que Señor de señores y Rey de reyes es un título al Dios de Israel. Entonces, Jesús tiene un título que dice Isaías que pertenece al Dios de Israel. Pero eso lo hago con la Biblia de él. Por eso la apologética llevo una buena preparación, no es coger 3 cursos y salir. A mí me escriben muchas personas y yo le digo, mira, tú no estás preparado para hacer la apologética, tú tienes que tener un profundo conocimiento de lo que vas a discutir, porque si no, vas a hacer más daño que, que bien. Eh, en esta forma que te digo que tenemos que penetrar, San Agustín fue un genio en esto. San Agustín, cuando, cuando cuando Roma fue saqueada por los bárbaros, que Roma cayó, la primera vez que Roma caía, y Roma ya era cristiana en ese momento. Todos los paganos empezaron a decir, cuando era Roma pagana nunca nos había pasado esto. Cuando Roma es cristiana, ahora Roma cae. San Agustín escribió La ciudad de Dios, pero ese libro famoso de él, pero cuando San Agustín le habla a los romanos de por qué cayó los romanos, no le habla porque Cristo dice por qué no, sino que se mete dentro de Roma y le dice, Roma cayó por este motivo, por este motivo, por este motivo, por este motivo que venían no de la época cristiana, que venían desde atrás y que no se han podido superar. Y después San Agustín le dice, lo ideal para que ser una ciudad cristiana no es creer en Cristo, sino empieza a describir qué cosa es una ciudad de Dios. Él se tuvo que meter dentro de la sociedad, de la cultura romana para escribir ese libro, saber la cultura, cómo pensaban. Eh,
¿Qué cosa es entonces la apologética cristiana? Primero vamos a ver lo que no es la apologética. O sea, primero vamos a ver lo que no es la apologética. La apologética no es el arte de sentirse siempre bien diciendo lo siento una y otra vez. ¿Qué quiero decir? La apologética no es el arte de sentirte tú bien y continuamente tenerte que estar disculpando porque lo que dijiste fue un solemne disparate. La apologética no es el arte de forzar intelectualmente a la otra persona a que se someta a ti, sino no tienes que llevarlo a que baje la cabeza delante de ti, sino llevarlo a la comprensión de lo que tú estás diciendo. La apologética también no puede ser muy complicada. Dice que habían teólogos en los primeros siglos ya de los griegos que ellos discutían cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler, aunque eso es un desatino, pero hay personas que se meten en discusiones que no tienen sentido. Tú tienes que tener una discusión práctica de lo que estás viendo que esa persona piensa, no entrar en unas profundidades que a lo mejor para nada va a hacer bien a la persona porque no está entendiendo lo que tú dices. Entonces, ¿qué cosa es la apologética? La apologética es la rama de la teología. La apologética es una rama de la teología. Es la rama de la teología, dice aquí en lo que saqué, que intenta presentar una defensa racional de la fe cristiana. O sea que la apologética es la teología, el estudio de Dios. La teología lo que estudia es estudiar a Dios para presentarle a la otra persona una defensa, y aquí viene la parte principal, racional de nuestra fe. Tienes que tener una razón de tu fe, no puedes presentar argumentos irracionales para el protestante. Como por ejemplo, yo no pudiera hablar a un protestante del purgatorio y decirle, no, porque María Sima dice, él no va a creer lo que dice María Sima. Para él, yo lo creo, pero para él eso es algo totalmente irreal. Tienes que ir con estos datos, que es lo que estamos hablando, que son los que ellos manipulan continuamente. La apologética es una razón de decirle a las personas del por qué yo creo, qué cosas es lo que yo creo. Decirle, lo que tú crees de mí no es lo que es, yo quiero demostrarte a ti cuál es la forma en que yo y la iglesia queremos, que es lo que nosotros, presentar la realidad de nosotros, de una forma que sea agradable. La palabra apologética viene de la palabra griega apología, que significa defensa. Defensa, ustedes pueden encontrar esa descripción de lo que es la apologética en Primera de Pedro 3:15 dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ti. Hermoso como Pedro describe esto. San Pedro lo describe, que es el que tiene a Dios en su corazón, tiene que estar siempre preparado a dar, a defender, pero a defender lo que lo dice con mansedumbre. Muchas veces yo digo que hoy en día muchas veces se hace una apologética al garrote, a garrotazo. La apologética no es al garrotazo. La apologética hay que presentarla precisamente como dice San Pedro. Mediten ese versículo, primera de Pedro 3:15. Eh, la palabra apologética era una palabra que se usaba militarmente en Grecia. La palabra apología en Grecia originalmente era la forma en que un general preparaba la defensa de una ciudad que estaba sitiada. O sea, venía el enemigo, sitiaba la ciudad y el general que estaba dentro hacía la táctica para defender los muros de la ciudad. Esa era hacían apologética, cómo defender a la ciudad sitiada. Y por eso se ha pasado a nuestro campo. Nosotros vivimos hoy sitiados. En la familia, en el trabajo, vivimos sitiados en todos lados por este tipo de gente que aparte no tienen la más mínima educación, que en todo momento lo que sacan es el insulto. Y por eso tenemos que defender lo que está dentro de nosotros, que es el Evangelio. Por eso la apologética también tiene un nombre característico. También a la apologética se le conoce como pre-evangelismo.
La apologética es pre-evangelismo, es preparar la base en el corazón de una persona para que destruir lo erróneo que piensa para después presentarle el evangelio de Cristo tal como nosotros lo hemos recibido. No es destruir por destruir, es destruir para edificar. Por eso muchas veces la apologética es la primera parte de la evangelización. Hoy en día en muchos lugares hay párrocos y hay personas que están en contra de la apologética y yo le digo sinceramente, yo no sé cómo hacer hoy para que las personas crean en Dios si tú no le dices cómo defenderte de la secta, porque las sectas te están rodeando continuamente y la gente de la secta se prepara muy bien, no para conocer, sino para atacar. Entonces, yo digo, ¿cómo tú vas a hacer evangelización si tú no estás preparado para saber dar coherentemente testimonio de tu fe? Yo creo que solo mucha gente que no lo ha visto, que hay que ver la apologética no simplemente como un arma de discusión, sino como un pre-evangelismo. Tú no puedes evangelizar con el Evangelio de los Apóstoles una persona que tiene prejuicios en contra tuya, sean ateos, sean protestantes. Y hoy peor, hoy en día también tenemos que hacer apologética dentro de la iglesia, desafortunadamente. Dentro de la iglesia se están diciendo una cantidad de herejías espantosas, a flor de piel, y nadie pone orden en esto. Benedicto XVI lo dijo bien claro. Benedicto XVI dijo que los enemigos de nosotros, de la iglesia, no son los que están afuera, los peores enemigos son los que están adentro, que están presentando falsas doctrinas. También esa gente, y es difícil enfrentarse a un hermano, pero también esa gente tenemos que hacer apologética con ellos. Tenemos que decirle lo que tú estás diciendo, se están negando todos los milagros de Cristo, se le busca justificación a todos los milagros de Cristo, que si el pan y la multiplicación del pan es que tenían el pan guardado y no lo querían compartir, y después, no, hermano, están tratando de quitarle poder a Dios. Y por eso, sobre todo, cuando quieren hacer un evangelio racional. Entonces tú tienes también que estar preparado hoy en día para dar testimonio también a este tipo de gente. Hay un método que es el método clásico de la apologética, que es presentar la evidencia histórica, la evidencia científica, la evidencia filosófica para apoyar lo que tú crees en cristiano. Ya esto como que se complica un poco, pero es parte de lo que se estudia en la apologética. Y hay el otro, que es lo que yo le dije, que es cuestionar lo que la otra persona presupone que tú crees y preparar el argumento, que es lo que se hace más hoy en día. Aunque hoy en día las personas se lanzan a discutir sin tener idea qué es lo que la otra persona piensa. Entonces, si tú no sabes qué es lo que la otra persona piensa, ¿cómo tú vas a poder dar una buena defensa? Y hoy en día, gracias a Dios, con el Internet podemos saber lo que todo el mundo piensa. Es una de las características esenciales de la apologética. Y yo se lo digo a todas las personas que me escriben, hay que empezar por ahí. Primero, un conocimiento sólido de la fe. Eso es lo primero que tiene que tener una apologética. Ya no, como dijimos, de paciencia y todo, sino ya de formación. Tú tienes que tener un conocimiento, dije, sólido. Para eso tenemos un arma importante, que es el catecismo. El catecismo mío parece un almanaque, las páginas se le caen. Pero yo llevo años, ahora estoy usándolo en el internet, pero yo llevo años usando el catecismo. El catecismo es una fuente de sabiduría. Es el mejor regalo que nos dejó Juan Pablo II. Tienes que conocerte el catecismo desde adelante hasta atrás. Tú tienes que tener un conocimiento sólido de tu fe, porque si no, muchas veces terminas tú engañado. Y no solo tienes que tener conocimiento de la fe, tienes que tener conocimiento de la historia de la iglesia. Tú tienes que conocer la historia de la iglesia. Tienes que conocer los dogmas que dicen los concilios. Todo eso tú tienes que estudiarlo para poder tener una base. Lo principal es tener un conocimiento sólido de tu fe y saber dónde tú puedes buscar estas, este, esta ancla que te dice que lo que estás leyendo es verdad. Porque hoy en día hay que tener mucho cuidado con las cosas que se leen, pero el catecismo es una fuente tremenda para la fe. Y no está mal conocer, estudiar la historia, hay muchos webs de historia de la iglesia en el Internet, estudiar cómo se desarrolló nuestra iglesia, cuál fue el proceso de los primeros años, conocer los padres
qué dijeron los padres apostólicos, qué dijeron los padres de la iglesia. Por ejemplo, cómo se formó la doctrina de la Trinidad, cómo se formó la doctrina de divinidad de Jesucristo, cómo se definió la doctrina de que Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre en el concilio de Éfeso. Yo sé que a lo mejor esto los está asustando un poco, pero hermano, es así. Tú no crees, nadie crea que tú puedes hacer apologética. Vengo de la calle, me siento aquí y voy a fajarme con fulanito. La apologética lleva estudio. Créanme, si quieren hacer una buena apologética, tienen que gastarse los ojos leyendo y las rodillas orando, como dijo un santo, pues, en la oración, pero para hacer la apologética tienen que hacer exactamente igual. Tienes que dedicar mucho tiempo a estudiar. Todavía yo hoy en día tengo que estudiar. Hay veces que me hacen preguntas que yo no las sé. Entonces tengo que meterme a buscar para adentro qué dijeron los padres, qué dijeron los concilios, a ver si yo encuentro una razón coherente. Eso me pasa muy a menudo. O sea que lo primero que tú tienes que tener son conocimientos sólidos. Y repito, tienes que dedicarle tiempo al estudio. Si tú no le vas a dedicar tiempo al estudio, hermano, no te metas en la apologética, porque vas a hacer más daño qué bien, porque vas a andar como en México en las Navidades con una piñata, con un palo, dando palos, sin saber dónde el palo va a caer. Lo otro también que tienes que tener, y eso es muy importante, la habilidad para comunicarte. Tienes que tener claridad para tu comunicación. Tienes que saber cómo presentar las cosas de una manera convincente. Hay personas, el Señor le da carisma a uno para una cosa, el Señor le da carisma a una persona para cantar, y esa persona que canta magníficamente no puede hacer apologética porque no se sabe comunicar con claridad. Hay otras personas que tienen esa habilidad de comunicarse con claridad, pero son desafinados. O sea, lo que quiero decir, que no tener claridad de comunicarse no es un defecto, es que el Señor reparte los dones de forma diferente según Él lo quiera. Pero una de las cosas principales es que trabajar en esta habilidad de comunicarte y comunicarte claramente, no formando un rollo, poner ser puntual, ser puntual. La otra cosa también es la defensa eficaz. ¿Qué cosa es la defensa eficaz? Tienes que responder las objeciones que te ponen una a una. Y ustedes lo deben saber. Bueno, la táctica más conocida de los protestantes es que cuando ellos ven que están perdiendo en un tema, te saltan para otro tema. Entonces, como tú estás en el calor de la discusión con el garrote de la mano, cuando te salta para otro tema, tú te vas para otro tema y dejas este sin terminar. No, tienes que responder una a una las objeciones y la doctrina falsa que te están presentando. Por ejemplo, el otro día una persona me estaba hablando de la sucesión apostólica, un protestante me escribió, y yo fue por escrito, le di todos los datos, le dije cómo en Israel había conocer Israel, da mucho vaso en la apologética, cómo funcionaba el Antiguo Testamento. Yo le expliqué cómo había sucesión apostólica en Israel, cómo la iglesia es copia de la sucesión apostólica. Cuando le presenté todo este evento, me dice, bueno, sí, pero el problema es que ustedes creen que la Virgen María fue virgen y ella no fue virgen después del parto. Yo le dije, no, no, espérate. La Virgen María la hablamos mañana. Hoy vamos a seguir con la sucesión apostólica. Es una de las primeras cosas que se aprende. Tienes que controlar el diálogo, tienes que llevar el diálogo tú y tienes que hacerlo punto por punto, las refutaciones, no brincar de uno para el otro. Para eso hay que tener mucho dominio de sí. La otra también es difícil, es tener siempre una actitud respetuosa. Yo veo que hay veces que se dicen cada cosa que yo me quedo verdaderamente horrorizado a las cosas que en una discusión, por eso es que yo he rehusado toda mi vida, yo nunca he participado en ningún tipo de esa de discusión, porque yo me quedo horrorizado de las cosas que se dicen, los horrores, inclusive malas palabras, que se dicen, los motes que se ponen unas personas a otras. Hermano, ya cuando empieza eso la apologética se convierte en un carnaval. Eso no es serio, eso no es de Dios. La apologética, nadie se da cuenta que es parte de la teología. Nadie habla una teología vulgar.
nadie puede hacer una apologética vulgar. La apologética es cómo predicar el evangelio. Nadie predica el evangelio vulgar. Tú no puedes hacer una apologética de forma vulgar. Esas son las cosas que tenemos que tener, trabajar en eso. La, la apologética enfatiza siempre dando evidencias de la fe cristiana. Muchas veces la evidencia no solo es de fe, muchas veces la evidencia puede ser histórica, muchas veces la evidencia puede ser lógica. Por ejemplo, a esa persona que me habló de la sucesión apostólica, yo le di una explicación lógica. ¿Por qué? Porque yo fui a Israel y le dije, mira, esto sí funcionaba en el Antiguo Testamento, búscalo. Y la iglesia es el esplendor del Antiguo Testamento, es la consumación, es la perfección del Antiguo Testamento. Entonces, tal como ellos tenían una sucesión apostólica que garantizaba la verdad de la revelación, la iglesia tiene que tener una. Eso fue un argumento basado en la lógica. No tienes que ir, no es necesario. Muchas veces yo digo que parte de la apologética es lógica. Pero muchas más de las cosas que digo usualmente son cuestiones lógicas, porque las personas de otras iglesias no tienen la menor lógica. Todas las cosas que ellos creen son totalmente ilógicas. Que muchas veces yéndote por la lógica, muchas veces inclusive es más efectivo que yéndose en un discurso dialéctico de la fe. O sea que entonces tiene que tener, hay veces que tiene que ir, mira, otra persona que me hablaba de por qué Pedro no está en Roma, porque los apóstoles no dice que Pedro se murió, que Pedro está enterrado en Roma. Por lo tanto, como muchos de los apóstoles no lo dice, pues entonces no se puede creer. Entonces, ahora viene la lógica. Y yo le pregunté, ¿en el Nuevo Testamento está la muerte de San Pablo? Y me dice, no. Entonces yo tengo que creer que San Pablo no se murió. Me dice, ¿cómo tú dices? Bueno, tú me acabas de decir que si no está en las escrituras, no lo puedes creer. La muerte de San Pablo no está en las escrituras, luego entonces tenemos que asumir que Pablo no murió. O sea, que eso es la parte de la lógica. Ahora después yo lo llevé a la historia. Yo no te puedo demostrar que Pedro, por el evangelio que Pedro está en Roma, porque Pedro murió después que se cerraron los evangelios. Por eso que hay cosas que no están en los libros de los evangelios. Los protestantes piensan que los apóstoles andaban con una cámara detrás del Señor grabando todo lo que decía. No, muy poco lo que dice el Evangelio, lo que el Señor habló. Lo dice el último eh, versículo del Evangelio de San Juan. Dice, muchas otras cosas dijo el Señor que si yo las escribiera no cupieran en todos los libros del mundo. Por lo tanto, la mayoría de las cosas que el Señor dijo no están. Entonces yo le decía a él, yo no te puedo demostrar, ahora yo sí te voy a decir, hay una tumba. Pedro murió en tal lugar. Lo sepultaron en un cementerio que estaba a tantos metros de tal lugar. Eso es constancia. Arriba se hizo una basílica. En el año 49 se perforó abajo del altar y se encontraron un, un altar con unos huesos y decía en la pared una inscripción que se puede ver hasta hoy, Pedro Eni, que en griego decía Pedro aquí, Pedro está aquí. Y se hizo una, por el DNA, se hizo un estudio, se comprobó que era un hombre mayor, judío, de 70 años o más del siglo I. Digo, mira, ahí está una escritura del siglo I que dice que Pedro está aquí. No va a ser un Pedro cualquiera, porque un Pedro cualquiera hubieran dicho que Pedro es. Cuando dicen Pedro solamente es que todo el mundo sabía que Pedro era. Es un hombre semita de 70 años del siglo I. Está en el mismo lugar que nosotros dijimos que hace 2000 años estaba la tumba y ahora se encuentra. Yo le digo, yo no te lo puedo probar con el Evangelio porque es un disparate, pero yo te lo puedo comprobar con la historia. Por eso que le estaba diciendo que son muchas cosas que tú tienes que ir, ir preparando o por lo menos conociendo para poder hacer la apologética. Ah, ¿qué más yo le pudiera decir de la apologética? Hay una apologética, por supuesto que hay una apologética que es defensiva. La apologética es defensiva. Dice Filipenses 1:7, es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa
y confirmación del Evangelio, todos ustedes han participado conmigo de esta gracia. San Pablo se lo dice defensivo, ustedes han participado conmigo en esta defensa que me ha llevado a mí a la prisión, lo dice como en la defensa y confirmación del Evangelio. Hay, ah, sobre todo con los protestantes, que hacer una apologética defensiva, porque ellos son los que nos están atacando. Entonces nosotros tenemos que atacar eso que ellos nos están presentando, pero ahora se ha presentado una apologética ofensiva. ¿Cuál es la apologética defensiva? La apologética que se hace con miembros de la iglesia que están predicando herejías. Ahí tú no vas defensivo, tú tienes que ir a la ofensiva y decirle, no, mira lo que dice aquí nuestra iglesia, tienes que decir, tú estás mal, porque ya tú eres parte de la iglesia y tú estás diciendo algo que no es la base. O sea que ustedes ven, hay una parte defensiva y una parte, pues, ofensiva, depende. Hasta ahora la parte ofensiva no se había usado mucho en la iglesia, pero en estos momentos, como les dije, pues hay que usarla. Eh, para hacer una apologética efectiva, sobre todo tenemos que tener, y lo dice anteriormente, madurez espiritual. Tenemos que tener una tremenda madurez espiritual, tener una disciplina espiritual, estudiar la palabra de Dios, tener una vida sobre todo de adoración, que vienen todas las respuestas de oración. Nadie muchas veces piensa en la apologética, en la adoración, pero en la adoración es cuando el Señor te habla a ti. Y muchas cosas el Señor te las va a poner en ese momento que después tú vas a saber cuándo utilizarlo. También acordarnos que parte, le dije, parte de la apologética es fruto del Espíritu Santo. Pedir al Señor los dones del Espíritu Santo. Creo que todos los apologistas, lo primero que debía hacer todos los días, y yo creo que todos los católicos, pero bueno, en este caso los apologistas, es pedirle al Señor por la mañana que te capacite con los dones del Espíritu Santo para lo que va a hacer durante el día. Yo no sé cómo una persona que predica o hace evangelio puede hacerlo sin pedirle al Espíritu Santo que te envíe los dones específicos que tú necesitas para ese día. Será por eso que vemos tantas prédicas que no llegan a ningún lado, que vemos tanta apologética que no tiene sentido, porque no las relacionan con la parte espiritual. Y eso es uno de los mensajes de que yo les quiero decir, que hay una gran relación entre la parte espiritual y la parte de la apologética. O sea, tenemos que tener esta madurez espiritual, tenemos que tener disciplina espiritual, tenemos que tener los frutos del espíritu y tenemos que tener la fuente, conocer la fuente más recomendable de todo, que es la Biblia. Esa es la fuente de todas las cosas que vamos a tener. Porque cuando tú vas a hablar con los protestantes, tú no puedes llevar los concilios. Eso te capacita a ti cuando tienes que hablar históricamente. Pero cuando tú vas a discutir con una persona de la secta, tú tienes que conocer la Biblia de arriba a abajo. No saberte de memoria, yo no me sé casi ningún versículo de memoria, pero yo sé en qué lugar está cada cosa, porque créanlo o no, la gente piensa que bueno, yo haciéndome lo humilde, no, yo tengo una memoria pésima. Yo soy la peor memoria posible. Mi familia sabe y los de mi grupo saben lo mala memoria que yo tengo para las cosas. Por eso si yo tengo esto, porque el Señor me lo dio. Ya que me lo quite, me quedaré totalmente, no sabré ni dónde encontrar el Apocalipsis. También tenemos que tener un pensamiento crítico. ¿Qué cosa es eso? Es la forma como nosotros pensamos afecta la manera de cómo hacemos la teología, afecta cómo se evangeliza, afecta cómo se hace la apologética. La forma nuestra de pensar, cómo nosotros enfocamos las cosas, cómo nuestra mente, si nuestra mente tiende a ser positivo, no positivo como dicen en la calle, sino a saber que Dios obra para bien de todo, que inclusive un fracaso tuyo puede ser una victoria. También tienes que tener esa mente, no puedes tener esa mente negativa, decir, no, todos son iguales, ¿para qué? No, tenemos que tener esa forma de tener la mente enfocada en disciplina. Tenemos que entender perfectamente el cristianismo, ver el Evangelio no solamente como algo para la ciudad donde yo vivo, sino como una mente mundial, como el Evangelio es para todos los pueblos, como tiene una visión
más allá de lo que yo puedo aprender o puedo tener yo. En los debates, que tienen que haber debates, yo he dejado de debatir, ya debatí muchos años sobre toca a otra gente. Ahora ya me sube la presión cuando debato, pero para debatir, uno de los consejos, pues, primero es, como le dije, aprender las falacias de la gente que te va a atacar. Saber, aprenderte lo que ellos dicen, cómo ellos responden, cómo te cambian el tema, cómo hay veces que hay una discusión circular, hay veces que tú estás hablando con ellos, sobre todo los testigos de Jehová, y tú empiezas hablando con ellos, cuando vienen a ver te dan la vuelta y estás en el mismo lugar donde comenzaste, porque te van llevando al mismo lugar donde comenzaron las cosas y a lo mejor te has dado cuenta que no has avanzado nada. Es donde tienes tú que romper esa forma de pensamiento circular. Ah, a ver, ¿qué más? Esto sería lo especial, pero ni se lo puede decir, lo puede asustar. Es unos estudios, pero mejor ese lo pasamos por arriba. Sobre todo también tener buenos libros. No solamente buenos, hoy en día no hay que comprar libros. En mi época yo tenía que ir a las bibliotecas y dedicar tiempo a ir a la biblioteca y ver en qué biblioteca había libros. Ahora con el internet, hermano, es una fuente infinita de conocimientos que tú tienes. Tienes que aprender y leer buenos libros. Y no solo de apologética, también de otros temas de la iglesia. Porque yo siempre digo a las personas, nunca está de más aprender, porque tú aprendes y aprendes y aprendes. Y es como si vas metiendo cosas ahí que tú no sabes dónde están, pero cuando llega el momento, el Espíritu Santo mete la mano y saca de eso que tú estudiaste, saca lo que te hace falta. Ahora, si tú no estudias y tienes el saco vacío, cuando el Espíritu Santo mete la mano, es lo que saca absolutamente nada. Por eso yo digo que nunca está de más el estudio. También muy importante tener una teología sana. Hoy en día eso es muy importante. Hoy, desafortunadamente, se está haciendo una teología horrenda. Tan es así que yo casi nunca yo recomiendo ningún teólogo. Recomiendo son teólogos antiguos, por los padres de la iglesia. No lo digo yo, Juan Pablo II se lo dijo a los teólogos, que ellos parecía que estaban para desmontar la fe, cuando los teólogos estaban para hacer crecer la fe, no para derrumbarla. ¿Por qué? Porque hoy en día la teología se quiere hacer de entender a Dios, hermano, y tú nunca vas a poder entender a Dios. Y cuando los teólogos no entienden a Dios, ¿qué es lo que hacen? Ponen a Dios actuando como si fueran ellos mismos. Pues decía que hoy en día buscar una sana teología es muy difícil. Pero si la hay, puedes encontrarlo. Y si no la hay, tienes un bagaje tremendo de los padres de la iglesia, de los doctores de la iglesia, de los concilios, de santos místicos como Santa Teresa. Que la iglesia católica tiene una inmensidad que no nos alcanza la vida para poder descubrir lo que la iglesia católica tiene. Así que esto de la teología, tener una teología sana es muy importante hoy en día. Yo diría que es fundamental. Ah, no sé si se me ha quedado algo mucho más que decir de la, de la apologética, pero creo que le he dado un poco por encima de mi experiencia cuáles son las cosas pues, principales que se hacen. Y sobre todo también, nunca, nunca midas tu éxito por si la persona te entendió, te comprendió. Nunca midas tu éxito por eso. Como digo a los predicadores, tú nunca midas el éxito de lo que tú vas por la cantidad de gente que hay. Porque tú puedes ir y hablar a una congregación de 500 personas y a todo el mundo le entró por aquí y le salió por aquí. A lo mejor tú vas a un retiro que hay dos personas y de esas dos personas una se convierte. Y valió más el retiro de dos que el retiro de 500, de 500 personas. O sea, nunca podemos derrotarnos porque, sobre todo los apologistas, tenemos que saber que el Señor lo dijo. Uno es el que siembra, otro es el que recoge. Hay personas que quieren sembrar, recoger y comer. Eso no es así. Y hay veces que es triste sembrar y no recoger, tú no ves los frutos, pero eso es lo que tú has escogido y lo que yo he escogido hacer.
sea que lo nuestro es sembrar. El campesino no se preocupa de recoger mañana el fruto, se preocupa de lo que está haciendo en este momento, sembrarlo, cómo sembrarlo en tierra buena para que la planta crezca. Nunca te pongas a medir la efectividad por la cantidad de gente. Es que muchas veces, inclusive las personas, tú no sabes ni el efecto que tú has causado en una persona. A mí no me gusta mucho ese cuento mío, pero es lo único que tengo, así que tienen que oírlo, aunque a lo mejor ustedes algunos lo han oído. Uno de, yo digo, de los peores fracasos de mi vida, como el Señor me enseñó. Estaba en high school todavía en Cuba, yo era extremadamente joven. A nosotros nos llevaban, el comunismo nos llevaba a cortar caña obligado a los campos y nos tenían 4 o 5 meses en una barraca, que no teníamos estudio ni nada, todo el high school cortando caña. Y nosotros lo que éramos, el grupo que éramos católicos, nos escapábamos en Semana Santa por la noche y nos íbamos a la iglesia de un pueblo que estaba cerca. Eso era una odisea, escaparse. Teníamos que ir a la parte de atrás, bajar, pasar por una cerca de alambres de púa, salir caminando una cantidad de kilómetros al camino, ver que alguien, un camión nos recogiera y nos llevara hasta el pueblo. Después del regreso era toda esa odisea. Y una vez un sacerdote de esa parroquia, que hoy en día es obispo, nos, nos dijo que era un miércoles de ceniza, que él no podía ir a ese pueblecito. No voy a decir el nombre porque en ese pueblecito viven 3 personas. Y un día ese cuento y una de las 3 personas estaba delante de mí de ese pueblecito. Así que por eso no digo el nombre. Nos dijo, si ustedes pueden ir a este pueblecito y hacer, no sé, predicar, hacer una celebración de palabras, lo que ustedes quieran, para tener la iglesia abierta. Y le dijimos, padre, eso está un poco difícil, pero bueno, vamos a tratar. Ni le digo, éramos 3. Ni le digo los trabajos que pasamos. Llegamos, tumbamos el campanario a campanazos y no vino ni una sola persona, ni una. Entonces yo salí de ahí todo hecho una furia. Yo hasta me sacudí los pies, como dice San Pablo, fuera del pueblo. Nos sacudimos hasta el polvo de los zapatos de aquel lugar. De haber pasado tanto trabajo para que no fuera nadie. Y en el regreso había como un tren pequeño que lo cogimos, que nos llegaba hasta cierto punto. Venía otro muchacho y nos vio vestidos con la ropa que nos daban de cortar caña, que eran ropas de trabajadores, muy burda. Y él nos dijo, a esta hora que hacen ustedes por aquí. Yo le digo, no, fuimos hasta el pueblo. Y me dice, ustedes son de la Juventud Comunista, vinieron a alguna reunión. Y nosotros le digo, no, nosotros no somos de la Juventud Comunista, nosotros vinimos a la iglesia. Y él nos miró como si lo hubieran descendido delante de él 3 marcianos. Él nos miró y me dijo, ustedes jóvenes, ustedes creen en eso. Y 20 minutos que duró el trayecto le estuvimos explicando por qué nosotros creíamos en esa gente joven, o argumentos de nosotros. Y nosotros seguimos, nos bajamos y siguió, pasó el asunto y siempre yo ponía el ejemplo de ese pueblo de lo que es un fracaso, un verdadero fracaso. Nunca se me ha olvidado ni el nombre del pueblo. Pasaron los años y ya poco antes de venir para acá, estaba ya cerca, para entrar a la universidad, hubo un encuentro en la Basílica del Cobre de toda la gente de los evangelizadores de Cuba. Y yo fui y este muchacho viene y se me para delante y me dice, tú no me conoces. Y yo tengo por costumbre, como yo tengo tan mala memoria, cuando alguien se me para delante y no sé quién es, yo le pregunto cómo están por allá, pues, a ver si me dice en el allá qué es lo que hay, ¿no? A ver, sacarle algo. Y yo le dije, ¿cómo está por allá? Y él me dice, oh, en el pueblo tal, me dice el nombre del pueblo tal, estamos bien. Y yo le dije, no me menciones ese pueblo, en tu pueblo yo pasé la peor experiencia de mi vida. Le hice todo el cuento de la experiencia. Y él me dice, tú sigues sin conocerme. Digo, no te conozco. Y dice, yo soy la persona que iba con ustedes en el trencito, que le pregunté si ustedes eran jóvenes comunistas. Cuando ustedes me explicaron, yo cuando llegué a La Habana empecé a buscar de qué cosas ustedes creían. Y he terminado siendo catequista y estoy evangelizando mi parroquia y estoy ahora en esta. O sea, para que ustedes vean, a lo mejor nunca en la vida yo hubiera sabido nada, el Señor me lo quiso poner delante, pero cuántas cosas sí ustedes harán también y yo también, que no podemos medir un éxito por lo que vemos, sino tirar la semilla y el Espíritu Santo es el que va a recoger. No,
creo, no sé, no me queda más nada en la mollera que decirle a ustedes, no sé si tendrán alguna pregunta, alguna duda, si he hablado cosas raras, ustedes me dicen. No, no, perfecto. Gracias, Frank, en esa parte. Y bueno, si gustas, ya que lo comentás, no sé si algún hermano tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer, aprovechando pues la presencia de Frank y tan bella exposición que ha hecho sobre este arte tan lindo como lo es la apologética y este don que Dios nos da de defender la fe. Si No le sé si alguno... preguntas es lo que son, si le preguntas es lo que son muy inteligentes, que no entendieron nada. Ok, bueno, tengo dos preguntas de momento. Tal vez Marta, si activa el micrófono y realiza su pregunta. Sí, creo que la palabra apologética viene de Apolo, quien hacía una defensa de la fe. Ese, si es así, si es correcto. No, no, Apolo fue un santo de la época de la iglesia, pero la palabra no es apologética, es una palabra griega, apología, que se usa en la literatura, se usa en la política. Tú puedes hacer apologética política, tú puedes hacer apologética literaria, que no tiene que ser solamente religiosa, es el arte de saber defender algo que está sitiado, que lo están acosando. Eso es lo que es la apologética. Mira qué interesante, yo nunca había oído eso, es algo nuevo que aprendo, que hay gente que relaciona Apolo y tiene sentido, porque Apolo fue un gran evangelizador, pero Apolo no fue apologista. Gracias, Frank. Daniel, hermano, si gustas abrir tu micrófono y hacer tu comentario o pregunta. Hola, Fran, gusto saludarte. Fran, bueno, como un dato vacilón o curioso, eh, ayer estaba Santiago Alarcón haciendo un experimento con una inteligencia artificial y se hizo un debate de sola escritura con la inteligencia artificial y casi que terminó haciéndose católica, ¿verdad? La IA. Eh, Entonces, mi pregunta ¿es la sola escritura, digamos, una de los puntos débiles del protestantismo? Total. Ellos, cuando tú le quitas la sola escritura, ellos se quedan sin nada. Y la sola escritura no está en la Biblia. Lo mejor de caso es que la sola escritura no está en la Biblia. No hay un solo versículo de la Biblia que te diga que todo, al contrario, está lo que yo te dije que dice San Juan. ¿Cuántas cosas dijo el Señor? Que si se escribiera, no cupiera en todos los libros. Lo cual te dice que todo no está en los libros. Ya ese último versículo desbarata la sola escritura. Aparte que eso se ha desvirtuado y se ha hecho un dogma protestante a este largo, pero la sola escritura es uno de los puntos más débiles que ellos tienen. Yo en el website de nosotros, mío, yo tengo un tema sobre la sola escritura, ¿no? Eso es bueno lo que tú dijiste, que hay que buscar los puntos débiles de ellos. Tú sabes, muchas veces cuando se habla con ellos, con los protestantes, los testigos de Jehová, ¿cuál es el punto primero a tratar? La autoridad. ¿Quién tiene autoridad y de dónde le viene? Porque si tú demuestras que ellos no tienen autoridad, que no la tienen, porque para tener autoridad tienen que tener continuidad, y ellos no tienen continuidad, ellos en el siglo XIX, o sea, por ejemplo, se termina, cuando tú hablas y estás bien preparado para plantear, decir, mira, antes de todo, vamos a hablar quién tiene autoridad, si ustedes o nosotros. Créeme que ese es un camino fácil para llevar a alguien a pensar. Muchas veces se meten en los Virgen María, no, vete a la autoridad. Hay dos puntos que son totalmente diferentes entre ellos y nosotros, que no es la Virgen María ni nada de eso, es la autoridad el otro punto es la justificación. La visión de la justificación que tienen ellos totalmente diferente y la visión de nosotros de la justificación es la de San Pablo, la de ellos de la justificación no tiene ningún tipo de sentido. Decir que cuando Dios te perdona el pecado se queda adentro y tú sigues siendo malo. Eso se puede rebatir con la escritura. Mucha gente no sabe, creen que la diferencia son los santos. No, cuando tú vas a esas cosas fundamentales, como que tú le sacudes la base, ¿no? No sé si habrá alguna pregunta. ¿Enmudecieron? Anthony Bueno, va a hablar. yo, Anthony, Anthony, Ah, yo Anthony. no hablo hasta que no me den el chance, porque, bueno, va a faltar el tome ahí. dale, dale. Gracias, gracias. Ok,
Sobre el tema de la apologética con respecto a a la contestación, me encanta, digamos, la visión tuya, que es la que yo comparto, de hecho, que no es una competencia de demostrar que el otro está equivocado, de que usted es un ignorante, o sea, no. Yo en el aspecto más filosófico de la palabra, buscando siempre la verdad, y entendiendo que las discusiones nos hacen ver. Que la otra persona te entienda lo que tú estás presentando y crea. Exacto, exacto, exacto. No es demostrarle que es tonto, sino en el hecho de los debates, el tema de las ideas, es demostrar, bueno, está equivocado. Ahora, la pregunta es esta. ¿Qué factor en común has visto vos desde tu experiencia de todo lo que has debatido? Porque ya nos contaste de que no quieres debatir más, pero sí has debatido, has tenido varios debates a lo largo del tiempo. Si has Mucho. notado algún factor en común que, digamos, que una apologeta debería de mantener como mínimo, debería saber como mínimo, hay algo que todos los protestantes van a decir o van a empezar a atacar. Un factor común que vos digas, mínimo tenés que dominar este. O sea, si vas a entrar en el tema de los debates y la apologética es esto. Y de ahí Si, por fuera, los si otros. tú vas a, si tú vas a debatir con un protestante que tiene tres neuronas, pues entonces tienes que saber que te va a atacar exactamente lo mismo. La Virgen, los santos, el Papa, ellos se van, ellos en chino, en árabe, en todo idioma del mundo, ellos tienen solamente esa pregunta. Cuando es alguien de por ahí, cuando es algo más profundo, es lo que te dije, la autoridad. Pero hay gente como que le presenta la autoridad y no sabe ni qué cosa es la autoridad. Toda esta gente que están solamente llenos de odio, no llenos de Ujú. conocimiento, Sí. porque lo que tienen es odio, ellos se aprenden los puntos básicos, que es la Virgen María, los hijos de la Virgen María, los santos, la intercesión de los santos, si el Padre tiene poder para confesar. Esas son las cosas que siempre todos te, te sacan. Ok, no, no, Por eso muchísimas yo gracias. en el Sí. website, no sé si tú conoces el website mío. Honestamente no, pero ya voy de jupa. Bueno, en el website mío yo lo que hice fue, por todo este tiempo, fui acumulando todas las preguntas que me hacían y contestándolas, haciendo temas. Yo tengo los principales temas que ellos, en el común, ¿no? Porque a veces que te encuentras buena situación, tú puedes hablar bien con una persona que tú te das cuenta que está intercambiando y la persona sabe lo que está diciendo, no está llena de odio, sino que tiene conceptos equivocados. Pero para esta gente que andan, la tía tuya que viene y te dice que si la Virgen María, esa gente siempre preguntan lo mismo. De hecho, sí, yo saco el padre de carrera, defíname conceptos, porque si no sabemos de lo que entienden, no sabemos de lo que hablamos. Pero no, muchas gracias, hermano, y de fijo voy a darme una Yo oportunidad. no sé por qué la Virgen María alborota cuanto demonio existe en todo el universo. Tú mientas a la Virgen María y todo el mundo se vuelve Sí, agresivo. sí, Es sí. como que se desata en vano. Muy bien. Muchísimas gracias, hermano. Ok. Ok, bueno, yo creo que ya podemos justamente dejar hasta acá. Nada más igual, hermanos, si buscan el website de Frank es apologéticasiloe.net. Esa es la página. Ahí puede hacer una pregunta de que si Frank escribió libros propiamente. No, Creo yo no he que escrito libros ningún no, libro. Frank, Yo no he escrito pero libro, vos lo sí que tengo tenés, es temas, pero en tu temas. website sí tenés muchos artículos de Ujú. apologética. Eso es lo que iba a comentar. Digamos. Frank como libro, pues como tal no ha generado. Pero a nivel de su website tiene todas las enseñanzas, tanto escritas y si se meten a su canal de YouTube, también hay mucha enseñanza bíblica y apologética En de él. apologética, si lo de YouTube, yo tengo el curso de Biblia desde Génesis hasta el profeta Daniel, que estamos ahora. Ahora el lunes nos toca Daniel 3 y va a aparecer file, después viene Daniel 4, pero desde Génesis hasta Daniel 3 lo encuentran en apologética, si lo de uno por uno están los files con todas las clases del estudio bíblico. Con Y permiso. sí, una última cosita. Si quieren Eh, hablar más rápido conmigo, la forma más sí, rápida de hablar conmigo es en Facebook, si tienen Facebook. Si ustedes tienen Facebook, buscan Frank Morera, Defensa de la Fe. Frank Morera, Defensa de la Fe. Si ustedes me escriben por mensajería, yo todos los días vacío 2 veces al día las preguntas. Solamente quería, perdón, gracias, don Frank, yo le admiro muchísimo desde hace muchísimos años. Quería, por favor, que muchos de los que estamos aquí queremos que nos repita los versículos del libro de esto de los testigos de Jehová, donde se dice que Jesús es Dios, por favor. Te vuelvo a decir, mi cabeza no guarda versículos ninguno. Y como O- este tema yo no lo tengo preparado,
Pero si tú me escribes por Facebook, escríbeme por Facebook, Ok, ok. Fran Morera, Fra- defensa de la fe, Fran Morera, defensa de la fe. defensa de la fe. ¿Cómo Muy es tu bien. nombre que no me salió aquí? Perdón, Giovanni Cubillo, para Giovanni, servirle. tú me pones Fran es Giovanni que te preguntó los versículos y yo te los voy a mandar todos. Porque mira tú que yo tengo un estudio de los testigos de Jehová, pero lo tengo hablado Ok, en radio. Nunca he escrito nada de ello. Todo ha sido, tengo como 20 programas de los testigos de Jehová, pero esto todo ha sido programas hablados. Pero yo perfecto, tengo los Fran. datos, si tú me escribes, yo te los mando. Son Dios te, varios. Dios te bendiga. Gracias. Ok. Bueno, creo que ya en esta parte, pues, muchas gracias, Frank, la verdad, por acompañarnos este año también, por tan bella enseñanza. Creo que al final nos enseña mucho la aplicación de la apologética en un sentido evangelizador, lo cual ha sido sumamente, pues, enriquecedor, porque como lo deciste, creo que yo comparto mucho tu punto de vista. La apologética hoy se ha convertido más por todo el tema este de redes sociales y YouTube como en un circo romano que lo que busca es likes y views y Bueno, demás. tú fuiste más duro que yo no quise decir Sí, eso. perdón, yo es que sí, yo en esa parte sí Lo no dijiste coincido. tú, yo, mira, yo no lo Esa dije. la asumo yo, esa la asumo yo. Que En esa parte, pues, después me crucifican. no, esa crucifixión me la dejo, me la reservo para mí porque, bueno, obviamente, yo sé que vos lo comentás de otra parte, pero creo que al final del camino lo que buscamos es, o lo que la invitación del apologista, como todo evangelizador, es el bien de las almas, más que cualquier otra cosa. Entonces, gracias verdaderamente por estos tips, porque verdaderamente a veces creo que de las áreas de la fe, la apologética terminamos haciéndola como una racionalidad de la fe, y como decía San Agustín, si explicamos a Dios, Dios deja de ser Dios, o sea, Dios nunca lo vamos a poder explicar. Y entonces en esa parte, pues, comprender que verdaderamente es que Dios habla nuestra razón para poder tener esa cercanía a Él, pero que nunca lo vamos a poder entender hasta que lo tengamos frente a frente y ni así tal vez podríamos llegar a Una comprender. cosa que yo quería recalcar para que quedara es que no se habla es el aspecto espiritual de la apologética que yo leo, y de eso nadie lo habla. Tú tienes que tener una base espiritual para poder hacer una apologética efectiva. Tú puedes prepararte solamente para dar palos, tienes que prepararte en la oración para que el Señor te capacite a ti. Hay gente que se capacita en ello. Un verdadero apologética se deja capacitar por el Señor. Sí, correcto, exactamente, y eso que sí es muy cierto y es importante también que oremos, porque al final es a quien presentamos y no cómo lo presentamos, ¿verdad? A veces sí es entender, bueno. En esa parte, Franco, como te digo, agradecerte verdaderamente por toda la enseñanza. Creo que todos los que hemos escuchado esta formación nos ha ayudado mucho a entender y sobre todo a animarnos a esta experiencia de evangelización. Pedimos a Dios siempre por vos, por tu ministerio, por todo el bien que haces. Les recomendamos, como siempre, entrar al website de Frank. Ahí hay muchísimos artículos, muchísimas enseñanzas. Y también, pues, obviamente, a sus redes sociales, en su Facebook, que también, pues, ahí nos va generando respuestas según a veces, famosos de Irion Tremens, ¿verdad? Que vos pones que a veces te presentan. Hace tiempo que no me cae ningún delirio Últimamente ha estado tremens. muy tranquilo, ¿verdad? Últimamente ha Hace estado muy tiempo que no me tranquilo. cae ningún desatino, pero no te preocupes, que en cualquier momento cae. Exacto, y bueno, sigamos en este caso pidiendo mucho por Frank y pidiendo por aquellos. No sé, Gina, si estás por ahí. Bueno, primero démosle un aplauso como hemos venido haciendo la dinámica a Frank, este aplauso en lenguaje de señas, por agradeciéndole este espacio y esta riqueza que nos ha brindado hoy. Y Gina, no sé si estás por ahí, si nos ayudas con la oración final para terminar justamente esta jornada. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Gina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queremos darte gracias, Padre Celestial, por este instante, por Don Fran, por esta oportunidad de todo el amor tan grande a Jesucristo, por cada uno de los hermanos que nos hemos reunido en esta noche para conocer, para aprender desde la humildad, desde la sencillez. Te pedimos a ti también, Madre Santísima, que nos ayudes a poder llegar a tu Hijo amado Jesucristo en una defensa de la fe verdadera, con la certeza de que Cristo vive en cada uno de nuestros corazones. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.